Hoy en Cara a Cara platicamos sobre los distintos temas del día, desde la estafa maestra, el frente opositor que ya se registró ante el INE, y después tenemos una mesa para analizar la calidad del empleo que se genera en Jalisco. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusein. 9 de la mañana con 5 minutos. Gracias por estar con nosotros. 33 18 80 76 41 es el WhatsApp. Opina. ¿Qué piensas sobre los últimos acontecimientos desde la cancelación del famoso programa de los Dreamers en Estados Unidos, que también ha generado muchísima discusión en estas últimas horas, hasta las últimas revelaciones sobre la estafa maestra y esta investigación de Animal Político y Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad, y por supuesto la formalización de este Frente Amplio Democrático Ciudadano que se está configurando en torno a 3 partidos políticos: PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días, un gusto estar aquí. Buenos días a todas, a todos. Jorge Rocha, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Muy buenos días, Augusto, Enrique, y buenos días a la gente que nos escucha. Oye, Jorge, ¿por qué no empezamos con el asunto de la estafa maestra que se han titulado la investigación? La ha titulado Animal Político y Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad. Supimos ayer la primera parte de esta investigación, empresas fantasma y universidades también de intermediarias para desviar una cantidad superior a 3,000 millones de pesos ya comprobados de desviaciones. Por cierto, ya el reportaje viene con una entrevista al auditor superior de la Federación donde dice que hay irregularidades detrás de la forma en que se asignó esos recursos. Y hoy nos enteramos que buena parte del dinero que está asignado al combate a la pobreza extrema en este país, pues como ya sospechábamos también, Jorge, no llega a quien debe llegar. Fíjate que, bueno, obviamente este asunto es un escándalo tremendo, porque ya estamos hablando de cómo operan estas redes de corrupción que se han dicho desde hace muchos años. Bueno, existen, hay sospechas, se dice que eso está pues ahí, que se opera así, ¿no? Que se opera así, pero el hecho de ahora tener exactamente la red, los nombres de cómo se hace, los procedimientos, los mecanismos, pues sí, de alguna manera es muy, muy sorpresivo, y me parece que ahora sí con esto es el remate de un sexenio que ha sido catastrófico en términos de temas de corrupción, ¿no? Yo creo que una de las cosas con las que este sexenio va a terminar siendo calificado es por este tipo de asuntos, y creo que este último reportaje pues nos muestra eso. Y fíjate, es muy curioso, chequé las universidades que están mencionadas ahí. Conozco algunas porque algunos de mis trabajos de investigación han sido ahí en Tabasco. Y algunas serias, ¿no? Sí, Te vamos a hacer sujeto obligado. Ándale, sí. Sujeto obligado. No, pero a mí sí me sorprendía mucho, porque sí ya desde hace algunos años, me habían comentado que precisamente en algunas de estas universidades los recursos fluían como llave abierta, sí, cuando sí. Tú sabes que en las universidades públicas en general hay dificultades para conseguir recursos, y ahí estaba la cosa abierta, y decían, pues es que todo este dinero, lo que se decía ahí era... Y son cantidades muy importantes. Ajá, viene de Pemex, ¿no? Es lo único que se decía, así lo decían, viene de Pemex. Bueno, pues está bien, ¿no? Pero sí era como un poco inexplicable, y además donde no se veía realmente una apuesta por decir, bueno, las universidades tienen que enlazarse con las lógicas de desarrollo locales. Eso no estaba... Ni siquiera sobre la mesa, ¿no? No estaba sobre la mesa, ¿no? Y sí, claro, ahora que vi el reportaje, pues dices... pues vas entendiendo muchas cosas. Augusto, exactamente. Bueno, uniéndome al comentario de Jorge, brevemente, sí, las universidades públicas tenían ciertas ventajas. Las auditorías que se les practicaban eran muy más laxas, ligeras. ¿no? Sí. Los mismos proveedores, porque recordemos que en los temas de corrupción no solamente es la entidad pública o los agentes públicos, sino agentes privados, pues se podían dar lujos de dar facturación otra, porque justo la revisión era menor. Entonces se convirtieron en este puente para pasar dinero tapaderas, sin que nadie lo notara.
Pero un punto que se ha rescatado poco de esta magnífica investigación periodística es que está asociada con un acto de transparencia que tiene algunos años sucediendo en el país, que es el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. Por eso está la entrevista con Juan Manuel Portal en Animal Político. Él tiene cuando menos 2 años en los informes que presenta cada marzo de cada año del año previo, diciendo las universidades públicas están haciendo contratos y está escrito y está publicado en bueno, le pasó a la UDG hace no mucho. Claro. Aquí en Jalisco, ¿no? Ya después se revirtió la sanción. Sí, se revirtió, pero sí les hubo un señalamiento que tenía que ver dinero público. Exacto, ¿no? Con este tipo de actividades. La buena noticia, además de haber descubierto esta cantidad de dinero que casi equivale al presupuesto de Guadalajara. Para que nos demos una idea. Y en 2 años, 2013 y 2014. Es que viene bien para que nos demos cuenta de para qué sirve la transparencia. Es decir, una entidad pública que hace bien su trabajo, periodistas que hacen estupendamente bien el suyo y esa unión de información pública puesta al alcance de quien quiera. Sí. Con una investigación que va más allá de los datos que están ahí, nos dan como efecto esto, es decir, estamos cerrando la puerta o prendiendo la luz en esos rincones donde todavía sucede. Sí, porque es una investigación tremenda. Estamos hablando de una investigación, fueron a cada una de estas empresas señaladas, pidieron derecho de réplica con estas empresas, con las universidades, buscaron el auditor superior de la Federación, es decir, una investigación de prácticamente 1 año que al final dicen, aquí están todas las piezas, ¿no? Y el gobierno federal en su respuesta está claro que está desarmado. Por supuesto, está absolutamente desarmado. Además, aparece el reportaje en un momento terrible para el régimen de Peña Nieto, porque justamente el sábado anterior nos había delineado un país maravilloso. Así que no hay que volver al pasado, ¿no? Que no había que mirar al pasado. Como si el presente nos diera muchísima esperanza, ¿no? O como si realmente sus hechos dieran cuenta de algo magnífico. Así que felicidades por el trabajo periodístico. Necesitamos ese trabajo periodístico. Y el mensaje para las administraciones públicas y para los socios de los administradores públicos es: cada vez es más difícil poner algo en la sombra. No nos resistamos al sistema estatal anticorrupción profundo que vaya a sus últimas consecuencias, porque de una manera... Ahí es un engranaje, ¿no? Entre lo periodístico, la investigación, aparte de las instituciones, porque creo que aquí, Jorge, lo que falla son las instituciones. Nos enteramos ayer en sesión del Consejo General del INE, pues por fin multaron al PRI y al Partido Verde por el caso Monex y Soriana. Dices, eso parece ahorita la prehistoria. Sí, 5 años. 5 años después. ¿Y cuál fue el mensaje? Haz trampa en las elecciones, total. Te voy a castigar 5 años después con 98 millones de pesos, que en realidad no se compara en nada con lo que puede manejar un presidente desde Los Pinos, ¿no? Eso ya está pagado. Es la impunidad, ¿no, Jorge? Sí, totalmente. Yo creo que tenemos instituciones rebasadas en 2 sentidos, varias de ellas. Uno es porque finalmente no tienen las capacidades para lograr su cometido. O sea, lo hemos señalado en el caso del INE específicamente, que todas las atribuciones que le dieron ahora con esta nueva bodrio que tenemos, pues no, iban a ser incapaces de darle seguimiento. Pero Lorenzo Córdoba, el presidente, tuvo que haberlo dicho. Sí. ¿No? Porque en su momento estaba en contra de un INE recargado, pero ya siendo presidente, estuvo a favor de estas nuevas atribuciones que él sabía que eran inmanejables. Es imposible. O sea, imagínate lo que significa dar seguimiento. Fiscalizar hasta el pueblo más pequeño de este país. Es verdaderamente imposible hacer esa labor. Pero por otro lado también son instituciones con falta de legitimidad. Y que entonces, por lo tanto, su trabajo se dificulta más, porque por supuesto que si el INE señala a alguien, va a decir, ¿y tú quién eres para estarme diciendo qué hacer, no? Y así muchas instituciones de este país que son incapaces de avanzar en sus propósitos porque nadie les cree. Entonces tienes un problema doble, porque no pueden, algunas por incapacidad real de infraestructura y capacidades. Y aunque puedan, nadie les cree. Y la otra es porque no les creemos. O sea, en México la gente no le cree a las instituciones y eso por supuesto que dificulta su labor. Oye, Augusto, el famoso frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, presentaron ya una plataforma ante el INE. Parece que también van a jugar juntos en el Congreso en lo que resta de aquí a la elección. No sé si te parece congruente, si crees que estos 3 partidos comparten muchas cosas en términos ideológicos, o más bien ves detrás de esta alianza objetivos pragmáticos. Yo creo que es absolutamente pragmático y yo diría que es un frente del altiplano.
Del altiplano. Todavía falta que los partidos en los estados y los actores políticos en los estados digan, me late ese frente. Justamente pone esto en evidencia. Jalisco ya dijo, a ver, tanto Movimiento Ciudadano como el PAN, espérenme tantito, porque yo aquí tengo mis planes. Aquí los que van muy avanzados en la coalición es PAN-PRD. Sí, eso ya está y muy más avanzado. bien parece un bote salvavidas cuando todo lo demás se está hundiendo, pues avienta el frente al mar y a ver quién se salva. Eso se percibe respecto a lo que está sucediendo en el PAN, muy evidente ahora en los dimes y diretes del Congreso, y lo que está y Movimiento Ciudadano pues va para lo que se aparezca, y el PRD no se diga que se está desarmando. No, y el PRD necesita la alianza como nadie, ¿no? Y aquí la prueba está en que el titular del PRD local rápidamente dijo, pues hay que estudiarlo, no luce tan mal. Es decir, es un pragmatismo, pero es un pragmatismo no político, es un pragmatismo electorero. No es un pragmatismo político, porque la política, entendida desde su acepción más profunda y correcta, admite una dosis de pragmatismo. No, es siempre decir, para hacer acuerdos. emplear claro. aquellas verdades que se puedan traducir en algo útil. Pero este pragmatismo es absolutamente electorero y echar la mano a la borda para no poder seguir nadando. Y es sobre todo anti-AMLO, ¿no? Sí. ¿Jorge? No, sin duda. A ver, mira, primero no López Obrador, ¿no? No es un frente amplio porque es otra vez un pacto de cúpulas. O sea, son las cúpulas de los tres partidos, de estos tres partidos, que dicen nos vamos a juntar. Yo dudo mucho que hayan hecho una consulta a sus bases para decirles, oigan... Siguen teniendo bases. Bueno, yo partes de esa idea. Supongo que algunos de ellos tienen base, pero... Yo diría que son más bien cuadros para la administración pública. Pero... Sí, pero no es un frente amplio porque es un asunto de cúpulas. De hecho, yo creo que podríamos hablar de una especie de pacto por México versión segunda, obviamente sin el PRI entre comillas, porque si es efectivamente un pacto contra AMLO. Del que sí se ha hablado en Jalisco es del Verde, incluso. Sí. De que el Verde puede estar en ese frente Lo opositor. que pasa es que a mí me queda claro que también no es un frente opositor al PRI, es un frente opositor a López Obrador. Eso también hay que decirlo con toda claridad. Y luego a mí, pues, la verdad es que me sacó mucha risa el que dijeran que fuera un ciudadano. Por supuesto que eso de ciudadanía no tiene absolutamente nada. Pero es un tic nervioso. Es un tic, ¿verdad? Sí, ¿no? Cada que quieres darle credibilidad a algo, ponle el apellido ciudadano y en una de esas escuelas, ¿no? Yo creo que es una alianza totalmente pragmática, coincido con Augusto, totalmente electorera. Y es más, es tan electorera que yo creo que son como lo que podríamos llamar alianzas petardo, porque cualquiera de estos tres, o sea, dejaron la puerta abierta para reventar la alianza, sí hay otra mejor negociación. Pero lo que está claro es que el único posible candidato es Ricardo Anaya. Así es. En esta coalición, ¿no? Margarita está descartada, el PRD lo descartó desde el principio de las negociaciones, creo que también Movimiento Ciudadano, y el PAN no va a aceptar un externo. No. Porque el PAN se siente que dentro de esa coalición de tres es el más fuerte, es el fuerte y a quien le toca poner candidato presidencial, ¿no? Entonces, el único podría ser Ricardo Y si es Anaya. el fuerte porque tiene más gobernadores, y los gobernadores perredistas de este momento están en una crisis de Pero ve los estados que se terrible. juegan, ahí no sé si los estados clave en este momento el PAN es el fuerte. Por ejemplo, Ciudad de México. Pues el PAN no puede encabezar. Sí, pero Jalisco tampoco. Veracruz tampoco. Bueno, Tabasco sí, Tabasco el PRD sí. Yo creo que ahí en el plano local, puede un poquito hacer naufragar esta alianza. Podría Porque ser. en el plano local ahí sí ya hay muchas diferencias, Augusto. Sí, hay muchísimas diferencias y bueno, no hemos escuchado la voz de un personaje muy pesado en Movimiento Ciudadano que es Enrique Alfaro. Bueno, escribió en su cuenta de eso? Facebook, dijo que era para cambiar el régimen con el PAN. Digo, para cambiar el régimen de este país. Y si hay un partido que ha gobernado más que cualquier otro en el régimen de la transición en este país, pues ha sido el PAN. Claro, pero bueno, eso nos da pistas respecto a la postura del Movimiento Ciudadano en Jalisco. ¿Para dónde va? Con la Me parece que en Jalisco sí, líder. el acuerdo de MC-PAN va a ser muy, muy, muy difícil. Sí, va a ser muy difícil, pero bueno, que no lo vea mal Enrique Alfaro a escala nacional nos da algunas pistas, ¿no? De lo que puede pasar aquí, ¿no? En Jalisco. Sí, lo que pasa es que le resuelve el problema de su candidato a la presidencia, ¿no? Sí. Eso es realmente lo único que yo creo que está buscando Alfaro, o la respuesta que le podría dar ese Frente Amplio es quién va a ser su candidato a la presidencia, básicamente, que es alguien que no le represente problemas. Pero va a estar raro, ¿no? Que haga campaña por Ricardo Anaya o por alguien del PAN. Va a ser muy raro. Y que a nivel local no haya llegado a un acuerdo con el PAN para ir juntos. Muy extraño. Muy extraño. Me parece que todo esto del frente está muy, muy, muy extraño. 9:00 con 19 minutos, regresamos y saludamos a Mauro Garza, director de la Coparmex, presidente de la Coparmex, y también nos visita en unos minutos más el secretario del Trabajo, Tomás Figueroa.
escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Desde 2012 se han creado más de 300,000 nuevos empleos formales en Jalisco, posicionándolo como el estado líder según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tan solo en el primer cuatrimestre de este año se generaron 38,226 empleos, por encima de entidades como Nuevo León y Ciudad de México. Además, la encuesta nacional de ocupación y empleo señala que Jalisco es el cuarto lugar con la tasa de desocupación más baja en el país. El estado tiene un índice de 2.34%, siendo este el más bajo registrado en Jalisco desde que se mide. Sin embargo, aún falta lograr que los salarios sean cada vez mejor pagados y asegurar mejores condiciones laborales para todos los trabajadores. Nos escribe Jorge Augusto Javier Ramírez y nos pregunta si le podemos explicar la ratificación de mandato. Y dice, entiendo que MC se va a quedar otros 3 años, ellos solo trabajan para su beneficio, no para el pueblo. No tiene nada que ver con quedarse otros 3 años, ¿no? La ratificación. No. Es un movimiento de los alcaldes salidos de Movimiento Ciudadano para salir a preguntar a la gente si están de acuerdo en que sigan su mandato. Nada más, están obligados a quedarse lo que dice la ley y punto, y lo que dicte su voluntad por buscar otro puesto. Incluso lo más seguro es que en noviembre ya tengamos otro alcalde, ¿no? Sí, seguro, y a lo mejor otros alcaldes, no solamente Guadalajara, sino yo creo que hay otros. Aunque fíjate, hay una resolución que hay que debatir del tribunal, ya no obliga a pedir licencia para buscar la reelección. A ver qué queda, a ver en qué queda eso. Mauro Garza, presidente de Coparmex, ¿cómo estás? Gracias, Enrique. Saludo también con mucho gusto a Augusto y a Jorge. Y un gusto también saludar a todo el auditorio. Oye, hoy platicamos sobre empleo. No sé cómo valoras, Mauro, las cifras de empleo en Jalisco, pues, prácticamente los últimos 18 meses, y también que nos des tu opinión sobre los salarios, que siguen siendo el gran debate. ¿Por qué se genera empleo de tan poca calidad y con tan bajos salarios en Jalisco? Bueno, definitivamente las cifras de empleo de los últimos 18 meses han sido positivas. Debemos de recordar que en el 2016 se generaron 89,000 nuevos empleos formales registrados ante el Seguro Social y en enero de este 2017, Coparmex generó una expectativa de empleos y hablábamos de generar 70,000 nuevos empleos para este año, cifra menor a la del año pasado, que obedecía también un poco cómo se sentía el año en enero, ¿no? Recordemos enero, el escenario, el incremento de gasolinazo, el incremento de precios en los combustibles, a 20 días de la llegada de Trump, que generaba toda una serie de incertidumbre, que la sigue generando, la cuestión de la paridad con el peso con el dólar. Estábamos arriba de 22 pesos. Definitivamente el escenario lucía difícil. Sin embargo, para el mes de julio se han generado más de 50,000 nuevos empleos. El crecimiento de las empresas sigue siendo positivo. En Coparmex acabamos de realizar una encuesta junto con el IEG y el Tecnológico de Monterrey, de las cuales a 300 empresas encuestadas, el 89% de las mismas piensa contratar gente en el segundo semestre del año. O sea, el crecimiento económico de Jalisco es positivo. La gente, en el sector empresarial hay un déficit de ingenieros. Actualmente todo el sector electrónico requiere 8,000 nuevos ingenieros, de las universidades solo egresan 2,000. Hay un déficit de 6,000 ingenieros, hay cualquier oportunidad para los mismos, y no nada más de los ingenieros, sino que hay oportunidades de empleo en el sector del transporte, en el sector de la construcción, toda la parte comercial, toda la parte administrativa, contable. Definitivamente hay crecimiento. ¿Cuál es ahora el reto? Pues definitivamente mejorar la calidad de los mismos, mejorar la productividad y mejorar la calidad. Pero definitivamente los empleos tienen que ser cada vez mejor remunerados, porque hoy el tema que tiene toda la industria es atraer y retener talento. Y para poderlo hacer, pues definitivamente tienen que mejorar sus condiciones y sus prestaciones. Y también mucho hablamos, y también es un tema, Jalisco ha reducido un poco la informalidad. Llegamos a estar en niveles arriba del 60%, hoy estamos cerca del 50%. A diferencia de otros estados del norte del país, como Coahuila, como Nuevo León, que tienen una formalidad de arriba del 60%, nosotros ya estamos en el 50%, y también comparado con estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que están arriba del 20%, ¿no? Desde sus previsiones, Mauro, ¿qué tanto va a impactar este efecto de estacionalidad? Es decir, se sabe que en junio, julio y agosto se genera mucho empleo de pronto temporal, incluso sobre todo en las partes turísticas del estado, en Puerto Vallarta. Por ejemplo, no sé si tienen pensado que se va a destruir mucho empleo o que se destruyó mucho empleo en las semanas anteriores, que tienen que ver precisamente con eso, con la atención a turistas, con el verano. También platicando con Coparmex Puerto Vallarta y con la Cámara de Comercio de Vallarta, el periodo
que ellos lo tenían muy definido con una buena ocupación hotelera que era de octubre a abril, se ha extendido, ¿no? Entonces eso también son cuestiones positivas. Hoy reciben turismo una mayor cantidad de meses del año, lo cual también es muy positivo. La temporada baja es menos baja. Es menos baja y es menor en cuanto a tiempo. Y el otro aspecto positivo que se daba, anteriormente de cada 100 empleos, solo 10 se generaban en el interior del estado. El 90% se genera en la zona metropolitana. Hoy ya el 22% de los nuevos empleos se está generando en el interior del estado. Definitivamente ahí tenemos todo un reto con el vocacionamiento, pero es importante lo que se está haciendo con esto, por ejemplo, regiones como Lagos de Moreno, que se ha insertado en este clúster automotriz con un crecimiento impresionante, con una cantidad de requerimiento de empleos que se tiene en esa región, toda la zona de Los Altos y toda la zona, por ejemplo, de Ciudad de Guzmán, con todo el crecimiento que está teniendo en el sector agropecuario. Si platicas con la gente del sector agropecuario, ya también están padeciendo el fenómeno, no están encontrando empleados. Entonces se está generando mucho empleo en el interior del estado y eso también definitivamente tiene que sacar la desigualdad. ¿Te ajusta o no tu salario? Salimos a las calles de Guadalajara a preguntarte si el salario que recibes te ajusta para cubrir todas tus necesidades. Escuchamos los sondeos y lo comentan Augusto Chacón y Jorge Rocha. Sí me alcanza, pero a veces se necesita más por cosas extraordinarias que de repente salen o para de repente darte algún gusto de vez en cuando. No es suficiente, ya que las situaciones en las que tengo que realizar gastos económicos no lo alcanza a cubrir, por lo tanto tengo otras alternativas para salir adelante. No, en veces tengo que pedir prestado. Podría ser suficiente, pero tengo gastos anteriores que estoy acarreando y eso no me alcanza y tengo que salir buscando y conseguir más clientes. El salario que percibo no es suficiente, ya que tengo que trabajar por fuera de mi trabajo, llevando clientes por mi cuenta. No, el salario que percibo de mi trabajo, de producto de mi trabajo, no es suficiente. Tengo que hacer cosas extras, ventas, sobre todo ventas de productos para poder alcanzar. Jorge Rocha, los salarios, el eterno debate en Jalisco. Sí, mira, yo creo que evidentemente sí hay un tema que yo creo que ya todo el mundo acepta, de que sí hay creación de empleo. O sea, en términos de números, creo que hay una tendencia positiva, aunque yo sí matizaría el asunto de las regiones, es decir, efectivamente Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán, son lugares donde está creciendo el empleo, pero en el resto del estado yo no veo esa dinámica, Es decir, estoy hablando de, por ejemplo, toda la zona sureste o el norte, Sierra de Amula, es decir, hay zonas donde yo creo que esta de tendencia positiva todavía no permea. Creo que tendría que haber una política que generara menos desigualdad regional, ¿no? Asumiendo que, y entiendo que en Lagos y en Ciudad Guzmán está pasando esta dinámica positiva, ¿no? Y en otros lugares más, ¿no? Pero la otra es que yo creo que también está aceptado que sí hace falta mejorar el ingreso, es decir... Ahí está la ENIC clarísima. Sí. Estamos 40% abajo que Nuevo León. No, y desde hace años, investigadores como Nacho Román del ITESO lo ha estado señalando. Dice, a ver, el problema en Jalisco no es de empleos, ¿no? El tema del número de empleos, el problema es la calidad del empleo, ¿no? El que la gente tenga un ingreso suficiente, el asunto de seguridad social que sea más amplia. Bueno, todavía en Coneval ahora, en los datos que acaban de sacar sobre Jalisco, que estuve revisando en estos días, hablaba que todavía hay un poco más de 50% de personas que no tienen seguridad social. Es decir, son de esas agendas en las que tenemos que seguir avanzando y obviamente, y yo reconozco que yo creo que ha habido una tendencia en este sexenio positiva al respecto, que además se ven los asuntos de pobreza, ¿no? Al final del día, ya habiéndolo agregado, el gobierno de Aristóteles Sandoval redujo 4% la pobreza extrema y 4% también venía del sexenio pobreza más catastrófico en materia de generación de pobres, que fue el de Emilio González. Pero digamos que tenemos que, darle el crédito que esto es una tendencia positiva. No digan nada más que abren champaña ahí en Casa Jalisco. Y todavía es temprano. Sí. Pero de la de Baja California. De Baja California. O Jalisco, no sé si. ya tenemos viñedos, en el Llano en Llamas. Nosotros, Jalisco, como vamos, lo tiene medido. Primero, quien tiene un trabajo formal está más satisfecho en general con su vida que quien tiene un trabajo informal. Es decir, no es trabajo por trabajo, sea de la calidad que sea. Tener trabajo le produce a las personas, al menos lo que medimos en el área metropolitana de Guadalajara, una satisfacción alta. Pero cuando le preguntamos sobre
su capacidad económica, la satisfacción baja considerablemente. Es decir, tengo trabajo, me produce un bien moral, tener un trabajo formal y me decir, siento útil, tengo hijos, claro. Me produce satisfacción, pero mi ingreso no. Y casi nadie tiene posibilidades de ahorrar. Entre la clase media, baja y baja en el área metropolitana de Guadalajara, 1 de cada 2 nos dijeron que se preocupan por quedarse sin alimentos. Eso es tremendo. Y 38% en el promedio general. Es decir, qué bueno que haya trabajo, produce muchas cosas buenas internas e inclusive sociales tener trabajo, pero nos falta dar ese otro paso hacia que el trabajo produzca la cantidad de dinero que nos permita ahorrar. Prácticamente no podemos ahorrar. Y quita esa angustia, ¿no? Porque imagínate la angustia de la mitad de las familias jaliscienses, tapatías en el caso de Jalisco, como vamos, que piensan que no tienen asegurado comer la próxima semana o en 2 semanas, ¿no? Es terrible y yo una siempre angustia personal y familiar. Siempre uso el ejemplo de decir la capital de uno de los estados que más aporta al Producto Bruto de la economía 14 del mundo. O sea, no estamos hablando de un estado pobre. Una potencia alimentaria. Y ahí tenemos que hablar también de esa otra parte de la igualdad que sí nos está fallando porque de pronto parece que le cargamos mucho al tema del empleo. En servicios públicos, que tiene que ver con educación, con salud, con movilidad. Todo eso que podría propiciar una dosis de igualdad no está sucediendo adecuadamente. Vamos al corte, seguimos platicando sobre empleos, salarios y combate a la desigualdad en Jalisco. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 38 minutos. Escríbenos al 33 18 80 76 41 tu opinión sobre los empleos, sobre los salarios. En Jalisco estamos discutiendo estas cifras de empleo y de salarios en nuestra entidad. Mauro, ¿qué hacer para que crezcan los salarios en Jalisco? ¿La vía del salario mínimo crees que es adecuada? Es decir, incrementar el salario mínimo. ¿Tiene que ver con vincular los salarios a la productividad? Es decir, ¿cuál es la fórmula para que los salarios crezcan en nuestra entidad? Bueno, en Coparmex siempre hemos apostado primero una nueva cultura salarial. Si bien el año pasado nosotros propusimos en Coparmex Nacional que se incrementara el salario mínimo a 80 pesos, ahora también hicimos una propuesta que se incrementara a 92, que ojalá y se hubiera dado, y también ojalá y se hubiera dado por el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio, porque hubiera sido una muy buena señal ya tenerlo ahí, y no hoy que empiezan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, hacerlo como una reacción ante una petición de la misma gobierno de Estados Unidos. Parece que Canadá y Estados Unidos están más preocupados por los salarios en México que México, ¿no? Exactamente, entonces para ellos les resta competitividad a ellos, entonces parece ser que vamos a reaccionar a una cuestión de ellos. Definitivamente los salarios tienen que irse incrementando, no por decreto, se tienen que aumentar en base a una productividad, y lo que también hablamos y estamos muy conscientes es que cuando hay buena generación de empleos, cuando hay empleo pleno, si bien nosotros siempre hemos ponderado que tenemos que ver por mejorar las condiciones de la gente, que la gente crezca, que la gente se desarrolle, que la única manera de que una empresa sea sostenible a largo plazo es a través de la capacitación y del crecimiento de los colaboradores, lo que también es una realidad es que hay algunas gentes que no lo ven así, que no lo viven así, y que si no lo hacen por convicción, hoy lo tienen que hacer por conveniencia, porque simple y sencillamente con los sueldos que ellos venían pagando no van a encontrar personal. Entonces, eso va a empujar los sueldos al alza. Ojalá y fuera por esta convicción, y si no, en el sector de la construcción, hoy que se están construyendo 120 torres y 80 más que están en trámites y están en permisos, pues definitivamente toda la gente que está en el sector de la construcción tendrá... Pero también hay mucha gente que migra al Estado, y también de pronto eso puede empujar los salarios a la baja, ¿no? Porque se aumenta el capital, la oferta laboral, y por lo tanto hay más posibilidad de pagar salarios bajos. Definitivamente, ¿no? También es uno de los grandes retos, y hablamos de 2 Méxicos, ¿no? Hablamos de este México del Bajío, que crece a tasas del 10% anual, y hablamos de otros estados que decrecen, ¿no? Entonces, definitivamente esto es de parte de la desigualdad que tenemos como país. Lo hablábamos en estas mismas cifras del Coneval, pues los ingresos de las familias más ricas en los estados más pujantes, como es el caso de Querétaro, Nuevo León, pues están arriba de los 89,000 pesos. El decil más alto, el 1% más rico, recibe esa cantidad de dinero, mientras que en Oaxaca, pues el 1% más alto recibe 38,000 pesos. ¿No? Esos son los promedios, ¿no? Ahora, esos son los 2 Méxicos que decías, tenemos, ¿no? El asunto de la productividad, si analizamos la productividad a nivel nacional y por estados, vemos que hay un incremento de la productividad, sobre todo en algunos estados, en algunas entidades federativas, y sin embargo crece la productividad, no a los ritmos que quisiéramos, no a los ritmos de Corea del Sur, por supuesto, pero eso no se ve materializado en salarios. Es decir,
la productividad crece y los salarios se mantienen prácticamente congelados. ¿Qué pasa ahí? ¿Tiene que ver con que los empresarios quieren ganar más? ¿Tiene que ver con que que hay más posibilidad de contratar a gente que viene de otros estados? ¿Por qué no hay un vínculo real entre la productividad y el salario? Yo creo que ahora que ese vínculo se tiene que empezar a dar y de una manera mucho más tangible, en el sentido en que hay empleo pleno. Pudiéramos hablar de un 2.34 de desempleo, pues que podemos hablar de un empleo pleno. Entonces, definitivamente esto se tiene que ver, porque si el reto que hoy enfrenta la industria es retener talento, es bajar la rotación, pues definitivamente tienen que mejorar sus condiciones, tienen que mejorar sus prestaciones, tienen que mejorar, y esa cuestión es la que va a hacer que los empleos se empiecen a ir a la par de cómo ha ido creciendo la productividad. Augusto Chacón. Este debate que a escala nacional Coparmex lidera respecto a los salarios ha traído una cosa muy buena, pero que por lo pronto, hasta donde yo lo percibo, solo Coparmex lo tiene, que es justamente no enlazar bajos salarios con alta productividad, que era el mecanismo aritmético que se seguía en el mundo empresarial. Quieren que sea productivo, quieren que pongamos a México en el primer mundo. La mano de obra es nuestro elemento para competir. Coparmex ya superó ese debate, porque además está demostrado, y aprovecho para saludar al doctor Enrique Valencia, que lo tiene muy bien medido, que los salarios no impactan tanto cuando hablamos de productividad, y que al contrario, una buena satisfacción de los trabajadores incrementa la productividad por otra vía que no es exclusivamente la salarial. Es decir, no ves ese vínculo directo. No existe ese vínculo directo, está más que medido. Es decir, si nos oponen productividad versus bajos salarios, es decir, solo con bajos salarios vamos a ser productivos, eso no existe. Todavía hay espacios en el mundo empresarial que lo sostienen, y yo celebro que Coparmex esté liderando esto de decir, revisémoslo, porque no es así. Y aquí en Jalisco hemos tenido la ventaja de poder tener esta interlocución con ese espacio empresarial que lo ve de ese modo. Estoy seguro, y bueno, estamos seguros, ya habló Mauro de talento. El talento es un intangible que no puedes medir solo por la capacidad adquisitiva. Jorge Rocha, ¿qué más se puede hacer? ¿Habría que empujar el salario mínimo? Por supuesto. ¿Bonos de productividad obligatorios? ¿Qué se tendría que hacer? No, mira, yo creo que el salario sí tendría que haber una política sostenida de incremento, obviamente una que no te vaya a romper, digamos, las ecuaciones. O sea, no a la Maduro, pues. No a la Maduro, por supuesto, pero sí una política de crecimiento sostenido y sistemático. Porque además, a ver, la otra variable que a mí me parece importante es que frente a los escenarios que se están planteando ahora con Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio, porque eso hay que ponerlo sobre la mesa, es muy probable que nos veamos obligados a empezar a incentivar el mercado interno. Y una de las estrategias fundamentales para que el mercado interno crezca es el ingreso. Salario. Es decir, esa parte no la podemos dejar de lado. Creo que cada vez hay más gente convencida que el mercado interno lo tenemos que fortalecer. Digo, independientemente de lo que pase con el TLC, pero las economías más sólidas y más maduras tienen mercados internos muy fuertes, muy sólidos. Y creo que en Jalisco tenemos que ir entendiendo eso. ¿Eso qué significa? Mejorar el ingreso, pero además también acotar las desigualdades entre estos ingresos de grupos, de sectores, y las desigualdades regionales. Esa parte yo creo que es la que nos puede ayudar. Y la red, Jorge, de protección social detrás del trabajador. Por supuesto. O detrás de cualquier persona. Este debate que hemos tenido de la seguridad social universal, sin importar si eres trabajador, estudiante. Eso es fundamental. Es un debate que, por cierto, Peña Nieto colocó en su momento al inicio de su administración, pero se fue. Y que de hecho, fíjate, citando otra vez a Enrique Valencia, nuestro amigo, lo que él decía es, una de las tragedias de este país es que tenemos un sistema de seguridad social ligado al trabajo o al empleo formal, y además muy segmentado, es decir, porque tienes a los digamos, asegurados, que son los militares, que son los que tienen la mejor protección, y luego de ahí al seguro popular hasta abajo, con todas las cosas intermediarias. Decían, tendríamos que tener un sistema de seguridad universal, es decir, no vinculado al trabajo, sino a la ciudadanía, y además integrado. Y en el asunto del salario mínimo, Jorge, ¿habría que subirlo o no? No, yo sí creo que sí tenemos que subirlo. Digo, ahorita Mauro lo estaba diciendo. Es que yo no sé si esa estrategia tiene más sentido en países con sindicatos fuertes
que empujan la negociación salarial al alza? Porque en este caso, en este año se incrementó el salario, tú me corregirás, Mauro, entre 8 y 10%. Fue de 73 pesos a 80. A 80, 10% prácticamente. Sí. Y eso no lo vimos en impacto en los salarios, que eso es lo importante del salario mínimo, que empuje la discusión de los salarios a otras cantidades. Sin embargo, no vimos eso. Es decir, no sirvió el salario mínimo como catalizador de las negociaciones. Pero en las zonas más pobres sí, esto sí te puede ayudar. Es decir, porque en los lugares donde se están pagando esos salarios, 1 o 2 salarios mínimos, que además es el grueso, ahí es donde este tipo de incrementos te pueden ayudar a que la gente empiece a resolver más problemas. ¿Ustedes están convencidos de eso, de que se incremente el salario mínimo? Nosotros en esa nueva cultura salarial, lo hicimos el año pasado, lo estamos proponiendo que se haga este año y tenemos una propuesta de incrementos graduales al salario mínimo hasta el 2030. Sostenidos. Sostenidos. Y además debemos recordar que también el año pasado el salario mínimo estaba ligado con el tema de multas y con el tema de refrendos, etcétera. ¿No? Entonces, esto ya se desligó. Entonces, también esto ya nos da oportunidad de cuando hablemos del salario mínimo, única y exclusivamente estar hablando en mejorar las percepciones de la gente. Vamos al corte y leemos sus mensajes de WhatsApp. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. 9 de la mañana con 51 minutos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Cara a Cara platicando sobre salarios, sobre empleo en Jalisco. A ver, algunos mensajes. 6681. El subempleo es un tema que le tiene miedo y está creciendo. Donde el trabajo tienen 7 años que no incrementan el salario porque dicen que no ganamos el mínimo. Pues sí, ¿no? No sé ustedes qué tienen detectado en las empresas y este aumento salarial. No, definitivamente lo que nosotros hablamos del salario mínimo en Jalisco hay estudios, es muy bajo el porcentaje que está en el salario mínimo y lo comentábamos que quien tiene el salario mínimo, muchos tienen su nivel de ingresos a través de propinas, en el caso de toda la gente que está vinculada a los servicios, o a través de la parte de comisiones en la cuestión comercial. Pero definitivamente el tema de subir empleos pues habla también de competitividad y habla de oportunidades. O sea, si hay ciertas empresas que no estaban haciendo incrementos de sueldo porque argumentan que ellos no pagan el mínimo, pues definitivamente hoy los trabajadores pueden voltear la mirada hacia otras organizaciones, hacia otras empresas que están requiriendo personal y pueden tener mejores prestaciones. Y esto es lo que hablamos, que las empresas se van a ver obligadas a mejorar las prestaciones y los sueldos de la gente si es que quiere continuar con su plantilla laboral completa. Javier Montes, buenos días a todos. Enrique, por favor, pregunta a tu invitado de Coparmex por qué los empresarios, muchos de ellos, siguen registrando a sus empleados en el IMSS con salarios menores a los reales y además es una práctica muy añeja y arraigada. Además, en el caso de los ingenieros están pagando sueldos de 8,000 y piden habilidades y experiencias altísimas para dar el empleo. Otro asunto muy importante, ¿por qué siguen contratando la fuerza laboral a través de outsourcing? ¿Por qué no darle al trabajador o empleado todos los beneficios que implica la contratación directa? Bueno, pues Javier Montes ya colocó todos los temas sobre la mesa. Sobre el tema de por qué los empresarios los registran por debajo de su nivel salarial. Sí, es un tema del que habíamos hablado realmente con la nueva reforma hacendaria que se hizo, que se quitó a la parte de las empresas la deducibilidad de todas las prestaciones. Es un tema que hemos peleado. Definitivamente hay una cuestión de un engaño. Porque la gente ve mejores beneficios, los colaboradores, en que puedan tener prestaciones. O el empresario, ¿no? O el empresario. Entonces ahí se entra en esta trampa. Por eso es la importancia de transparentarse. Lo planteamos al secretario de Hacienda, la necesidad de que todas las prestaciones puedan ser deducibles. En el caso del ICR, para esta cuestión sería fundamental transparentar, que se pueda volver a poner sobre la mesa este diálogo y que podamos subir realmente a las prestaciones de la gente, que puedan estar registradas y sobre todo de cara a pensar en programas para el retiro. México es uno de los países peor evaluados en Latinoamérica, que de por sí Latinoamérica ya está mal evaluado en el tema de ahorro de los trabajadores. 10:53, yo soy comunicóloga, pero como no tengo experiencia, los medios de comunicación no me dan una oportunidad para desempeñarme. Trabajé en el gobierno del estado y a pesar de mi buen desempeño no tuve una buena palanca para continuar trabajando ahí. Muchas gracias por compartir nuestra experiencia. 15:49, buen día. Pregunta por qué a los que tenemos más de 35 años no hay oportunidad de trabajo. No sé si alguien quiere responder esta, Mauro. No sé. Jorge, Augusto. Bueno, 35 años me sigue una edad. Sí, me sorprende porque antes decíamos ya llegando a 40 estás perdido si no tienes trabajo, pero bueno, pues sí, hay todavía una inercia en contratar, sobre todo a jóvenes, primero porque son menos demandantes en cuanto a salarios
Y segundo, porque están saliendo muy bien formados. Esa también es la realidad. Jóvenes sobre todo muy las nuevas decididos tecnologías, ¿no? Y puestos en las tecnologías, pero sí, a mayor edad más difícil conseguir empleo, aunque también tengo la impresión, y es solo eso, la impresión, de que se está revirtiendo y las empresas están reconociendo la experiencia como un valor y ya no se pierde tanto en esa. Si me permites complementar ahí, nada más, Augusto, definitivamente coincido contigo, también las empresas están valorando que gente de una edad mayor es más estable, no hay tanta rotación, entonces también eso para las empresas tiene mucho valor. Y yo creo que lo que tenemos que fomentar son programas con los que se han hecho juntos con Parmex, Cámara de Comercio, CCJ, junto con la Secretaría del Trabajo, en la cual se capacita gente en ciertas habilidades que hoy necesitan las empresas. Entonces ahí se abre una oportunidad para gente de mayor edad que no tiene habilidades en manejos de ciertos programas, que se pueda capacitar en esos manejos y que posteriormente se incorporen en el mercado laboral ya teniendo esos conocimientos que las empresas requieren. 3955, buenos días. Si yo ganara lo que gana un diputado o el gobernador, claro que me alcanza para todo. Les invito a vivir con un sueldo de 10,000 pesos al mes para pagar lo básico y me voy a lo intermedio. Imagínate un sueldo de 6,000 al mes, te mueres de hambre. Aparte, a los del gobierno les dan todo, gasolina, celular, ropa, luz, teléfono. Entonces, ¿en qué gastan? Todo su dinero es íntegro para sus bolsillos. Llevo 10 años ganando lo mismo y año con año todo sube, ¿no? Que fue parte también, Jorge, de cómo salió México de la crisis económica de 2009, que fue prácticamente depreciando los salarios. Sí, bueno, ¿no? lo que Siempre pasa se es le que quedó la mano al trabajador. Es que la estrategia socorrida por el gobierno mexicano desde 1982 es amarrando salarios. Esa es la receta, entre comillas, mágica que se ha tenido para decir, estamos en crisis, entonces salarios amarran. Recordemos que esa empezó con el famoso pacto aquel de estabilidad económica, sí, ¿no? Que hizo Salinas de Gortari, cuando estaba esta crisis tremenda en el país. Fue uno de los últimos actos de Miguel de la Madrid. De la Madrid, perdón. Uh-huh. Es que Salinas estaba como secretario de Programación y Presupuesto en ese tiempo. Sí, no me lo recuerdas. Sí. Tampoco andamos tan bien hoy, como para... Sí, y efectivamente la estrategia socorrida es cada vez que tenemos un problema de crisis, digamos, nacional, económica. A devaluar salarios, ¿no? Para volver a ser competitivos. Amarrarlos, soltar el tema de las prestaciones. El término económico es apretarse el cinturón. Exacto. Sí, ¿no? Que es lo que nos han pedido tradicionalmente. Exactamente. Entonces también es una estrategia que yo creo, y me da mucho gusto oír a Mauro decir, bueno, parece que esa receta ya se agotó. Ya no puede ser por ahí la manera de resolver los problemas, ¿no? En referencia al salario mínimo nos dice Javier que se pague el mínimo pero por hora, no por día. Y créanme, habría un mejor estatus en la calidad de vida de la ciudadanía. Víctor García, fui a reportar a una empresa de aseo que no da seguro aguinaldo y me dijeron que no iban a hacer nada. Dinos exactamente con quién lo denunciaste y en dónde. También nos dice Carlos González, ¿qué universidades están inmiscuidos en la corrupción de la estafa maestra? Qué tristeza, toda la porquería que hay en nuestro México. Bueno, así de bote pronto, la Universidad Autónoma del Estado de México es una de las involucradas, la Universidad de Morelos, Campeche. La de Morelos. Y como 4 o 5 de Tabasco. La de Tabasco. De Tabasco son varias, sí. Benemérita, la Politécnica, varias nuevas. Aparte que Tabasco lo gobierna el PRD, El PRD, sí. Con un expriista. Así es. Efectivamente. 6802, Función Público deja sin efecto la sanción de la UDG, lo que platicábamos precisamente sobre la auditoría 7661. ¿Por qué hay muchos familiares en el gobierno? ¿Son los únicos iluminados por la sabiduría? No, pues hay muchos familiares porque tienen palancas para entrar. Dice, los aumentos al salario no son en proporción a los aumentos de precios de productos. Inflación en números históricos, gasolina a sobreprecio, que es otra, ¿no? Al menos dar aumentos relacionados con la inflación para no perder poder adquisitivo, ¿no, Mauro? Claro, definitivamente eso tendría que ser el mínimo, ¿no? Víctor García, en la Secretaría de Trabajo, gracias Víctor, ahí fue tu denuncia. A mí me aumentaron 300 mensuales, pero salió mal porque gano menos porque me quitaron más impuestos y gano menos gracias al aumento. Bueno. También nos dice Sergio Lara, hola, buen día. Otra debilidad en cuestión salarial es el tema de vacaciones. 6 días de arranque es ridículo. En Alemania, por ejemplo, se maneja por la edad, no por antigüedad. A los 28 años de edad te tocan como 26 días al año. Es increíble lo de los 5 o 6 días en México, ¿no? Es terrible y toma 2 años en que suba un día más. Es terrible. Empezamos máquinas, al mismo nivel que China.
China tiene unos días de vacaciones que nosotros. Mauro, gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Augusto, gracias. Enrique, gracias. Jorge. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana platicamos con Miguel Castro, el secretario de Desarrollo e Integración Social, sobre los datos de pobreza, sobre programas sociales en nuestra entidad. Escríbenos 33 18 80 76 41. Mañana nos escuchamos.